buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. Hoy continuamos con algunas de las novedades que nos incluye V-Ray 5. Hice un vídeo introductorio contando las principales novedades de esta nueva versión hace unos días, así que si todavía no habéis visto este vídeo y queréis estar al tanto de qué incluye esta última versión de V-Ray, os recomiendo que lo veáis primero. Lo que estamos haciendo ahora es una serie de vídeos más cortos donde nos enfocamos en una de las características que hemos comentado previamente. En el día de hoy vamos a hablar de Lightmix y de cómo podemos hacer uso de esta fantástica herramienta dentro de V-Ray para reiluminar nuestros proyectos en postproducción. Antes de que veamos cómo se configura y se utiliza Lightmix, creo que es importante que analicemos en qué se diferencia respecto al sistema de trabajo que solíamos utilizar antiguamente, es decir, configurar, por ejemplo, nuestras luces utilizando simplemente el render interactivo. Ya que Lightmix, a pesar de que es una herramienta extraordinaria, no deja de ser una herramienta de postproducción y por lo tanto tiene ciertas limitaciones. Hay ciertas cosas que no podemos hacer o que al hacerlas vamos a introducir ciertos problemas, especialmente de ruido, en nuestra escena. Así que es importante conocer estas limitaciones para poder anticiparnos a ellas y saber cuándo podemos hacer uso de esta herramienta y cuándo quizás es mejor utilizar otra técnica de configuración. Ahora mismo tenemos una escena normal y corriente. Estoy utilizando uno de mis HDRIs de día soleado. Tengo todas las luces del proyecto encendidas y las luces están configuradas con parámetros de exposición realistas, es decir, he configurado la temperatura de color de esta luz, así como su intensidad, teniendo en cuenta cómo serían en la vida real. Estamos, por lo tanto, haciendo un flujo de trabajo PBR o PBR basado en las propiedades físicas del mundo en el que vivimos. Esto tiene muchas ventajas y nos permite normalmente hacer esquemas de iluminación de forma mucho más sencilla. Por lo tanto, si yo ahora quiero hacer una imagen, un render de este espacio, tendré que configurar también mi cámara, igual que ocurriría en la vida real. Tendré que poner un valor de exposición acorde a la escena que tengo delante. En este caso, como se trata de un día soleado, probablemente valores entre 11 y 14 nos darán una exposición correcta. Ya sabéis que esto depende muchísimo de si estamos en un bosque, en el desierto, si es un lugar de la Tierra, otro, etc. Pero es una aproximación. Sabemos que con una cámara real, 12, 13 valores de exposición o exposure values nos van a dar una exposición razonable para estas condiciones de iluminación. ¿Qué va a ocurrir entonces con las luces interiores que tienen una potencia también realista? Lo que va a ocurrir es lo mismo que pasaría en la vida real. Si nosotros vamos un día a las 3 de la tarde a hacer una fotografía de una vivienda como esta y encendemos una luz en el interior, el impacto que va a tener esa luz sobre nuestra imagen va a ser muy pequeño. Vamos a iniciar el render interactivo para que veáis a lo que me refiero. Como veis, tenemos un resultado predecible. Hemos puesto una exposición de cámara adecuada para un día soleado y como el cielo HDRI está correctamente calibrado, obtenemos una imagen que está muy cerca de lo que estamos buscando. Sin embargo, si prestamos atención, veremos que las luces interiores apenas tienen ninguna influencia sobre el resultado final. Esto es porque la diferencia entre la iluminación que hay en el cielo y la iluminación que proporcionan estas pequeñas luminarias es muy grande. Esto también pasaría en la vida real. Si nosotros ahora quisiéramos, por ejemplo, como fotógrafos o como artistas de 3D, hacer una iluminación nocturna, siguiendo este procedimiento es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es apagamos la iluminación del sol y ahora tendremos que reajustar nuestra cámara. Si estamos con nuestra cámara en el mundo real y se va haciendo de noche, tendremos que ir subiendo cada vez más la exposición para poder tener una buena fotografía. Y en 3D no es diferente. Vendríamos a nuestra cámara y cambiaríamos la exposición de nuestras luces. Pues bajaríamos hasta 8, imaginaros que se sigue haciendo de noche y llega a un punto donde más o menos vamos a llegar a 3, 4 exposure values, que es un parámetro de exposición razonable para una noche o un atardecer a ultimísima hora. Y como veis ahora, al hacer esto, al alterar la exposición de la cámara, estas luces que están correctamente configuradas, es decir, tienen parámetros realistas de iluminación, ahora se ven de forma realista, igual que se verían en el mundo real. Lo único que tenemos que hacer ahora es añadir un cielo de noche,
un HDRI de noche y ya tendríamos nuestra iluminación nocturna. Como veis, es extremadamente sencillo y también nos permite trabajar de forma realista. ¿Cuál es el problema entonces si decidimos sustituir este flujo de trabajo por un trabajo con Lightmix? El problema es que en Lightmix no podemos ajustar la exposición de la cámara. Podemos ajustar la exposición del render y no es lo mismo. Lightmix es un efecto de postproducción y por lo tanto habrá ciertas cosas que no podremos hacer en postproducción. Por ejemplo, aumentar mucho la exposición de una de las capas o de una de las luces no es recomendable, ya que nos va a traer problemas de ruido en nuestra imagen. Tampoco es interesante que tengamos luces de colores muy característicos, porque si las tenemos, no podremos modificar su color a posteriori, ya que las operaciones de cambio de color de Lightmix se hacen mediante una operación de multiplicar. Tenemos que pensar en Lightmix como una estrategia simplemente para facilitarnos un proceso de postproducción. Ahora que ya tenemos claros estos conceptos iniciales, vamos a ver por lo tanto cómo configurar Lightmix y cómo utilizarlo para definir diferentes iluminaciones. Lo primero es asignar un pase de Render Elements que nos permitirá utilizar esta técnica. Lo encontraremos dentro de las opciones de render, F10, en Render Elements. Y aquí simplemente tenemos que añadir nuestro Lightmix. Lightmix tiene varias opciones de configuración. Por defecto viene configurado como Instanced Lights, es decir, cada grupo de luces instanciadas será una capa separada en nuestro Lightmix. Podremos modificar, por lo tanto, la intensidad y el color de ese conjunto de luces en específico. Pero a veces puede ser interesante quizás utilizar luces agrupadas. Igual preferimos manualmente definir los grupos de luces que queremos separar luego en capas. También podríamos hacerlo incluyéndolas en capas de 3D Studio Max o podríamos hacerlo manualmente. Yo creo que normalmente Instanced o Layer es lo más interesante, lo más automático, por así decirlo, y como yo ya tengo mis luces instanciadas en conjuntos, voy a utilizar Instanced Lights. Hemos dicho que vamos a intentar utilizar intensidades un poco más altas de lo normal para nuestras luces y que vamos a resetear su color a un color blanco. Abrimos nuestro V-Ray Light Lister y vemos que nuestras luces están configuradas con unas intensidades normales, las intensidades que deberían de tener en este proyecto. Hay otras formas de trabajar, es decir, por ejemplo, yo podría dejarlo tal y como está y luego en postproducción, en Lightmix, hacer ajustes mínimos sobre este resultado y quizás entonces no es tan grave que tengamos intensidades bajas. Pero vamos a hacer primero la recomendación oficial que nos dan desde Chaos Group y luego ya vosotros mismos podéis explorar diferentes aplicaciones de esta técnica. Vamos a desactivar, por lo tanto, en todas las luces el White Balance porque las queremos todas blancas. Esto lo hacemos porque si tuviéramos luces, por ejemplo, esta luz que tiene un color anaranjado muy fuerte, si luego por la razón que sea en postproducción queremos convertir esta luz en una luz azulada, va a ser muy difícil porque ya tiene un tinte rojo muy característico. Sin embargo, si es blanca, si dejamos la luz como blanca, podremos hacer con ella lo que nosotros queramos en postproducción. Vamos a pegar este blanco en todas y con esto nos garantizamos que todas nuestras luces tienen un color neutral y lo podremos modificar en postproducción. Otro paso importante que tendremos que tener en cuenta es su intensidad. Si queremos poder definir valores de intensidad en postproducción y queremos, por ejemplo, como es mi caso, utilizar más de un cielo, que esta es otra de las características que nos han incluido en V-Ray 5.1, la posibilidad de utilizar múltiples domos adaptativos para nuestro cálculo de Lightmix. Por ejemplo, yo aquí tengo un HDRI de día, un HDRI de atardecer, un HDRI de un día nublado y quiero usar todo a la vez, lo quiero renderizar todo a la vez. Evidentemente, el render que va a quedar de esto no va a ser bonito, va a ser un render completamente lleno de luz, con demasiada luz. Lo bueno es que en postproducción podremos activar o desactivar cada una de estas capas por separado. Vamos a ponerles una exposición, qué sé yo, de 5000, 5, 10.000, podría ser algo interesante. Recordad, nos vamos a ver obligados a utilizar valores muy altos de exposición en las luces. Si estuviéramos utilizando otro flujo de trabajo, esto sería una locura, serían demasiado potentes estas luces, pero como hemos decidido hacer absolutamente toda la iluminación en Lightmix, esto puede ser razonable.
Bueno, pues ya tenemos preparada la escena y ahora simplemente vamos a lanzar el render interactivo y vamos a ver qué podemos hacer con Lightmix. Y como podéis ver, el resultado es lo que os estaba comentando. Pues tenemos 4 cielos distintos, nuestras luces tienen muchísima potencia y nuestra cámara está configurada con una exposición también altísima. Luego lo que obtenemos es normal, teniendo en cuenta lo que hemos hecho, pero no es estético en absoluto. Lo hemos creado así para que ahora, cuando vengamos aquí a la capa de Lightmix, tengamos acceso a todas y cada una de estas capas individuales. Podemos, por ejemplo, si solamente queremos imaginaros una iluminación día, pues podemos venir aquí y decidir, mira, quiero este cielo con esta intensidad. Y esta, imaginaros, podría ser una de nuestras opciones de render. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que ahora para conseguir este resultado ya estamos recurriendo pues a lo que os decía, parámetros de configuración nada realistas, pero no importa. Lo que quiero que entendáis es que no siempre elegimos imitar la realidad. A veces, si lo que buscamos es mucha versatilidad en postproducción, puede ser más interesante hacer algo como esto. Existe otra posibilidad y es utilizar Lightmixer solamente como herramienta de diseño. En ese caso quizá podríamos utilizar el control de exposición para emular la exposición de la cámara y luego utilizaríamos nuestras capas de Lightmix para ajustar nuestro render. Vamos a hacer varias versiones de este render y vamos a ver cómo podemos salvar estas diferentes versiones y qué podemos hacer una vez que hemos terminado. Si ahora nos gusta, imaginaros, esta sería mi primera opción, digo, ok, quiero guardar esto como una opción de mi render. Podemos hacerlo directamente desde la pestaña Salvar. Simplemente le damos aquí a Salvar y le podemos poner un nombre como, por ejemplo, pues no sé, si esta fuera la primera cámara del proyecto, el Cam 01, y le podemos poner, por ejemplo, Day. Y cuando salvemos más de una de estas opciones, por ejemplo, vamos a hacer ahora una luz de noche, vamos a encender, por ejemplo, nuestro HDRI de noche, vamos a ajustar un poquito su exposición, tal vez queremos que el cielo sea un poquito más oscuro y ahora podemos ir encendiendo las luces de nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, voy a encender todas estas para que veamos cómo funciona. Quizá podemos hacer algo un poco más dramático, vamos a quedarnos tal vez, por ejemplo, con las luces de la cocina nada más, vamos a intentar emular pues un render un poquito más dramático, no vamos a meter luz en todas partes, en el salón, por ejemplo, ¿no? Vamos a dejarlo así. Las exteriores tal vez quizá las podemos encender. La luz del garaje, por ejemplo, puede ser interesante. Y ahora lo que podemos hacer aquí es, como veis, ajustar la exposición de estas luces y, por supuesto, su color. Tenemos también aquí abajo, si os fijáis, un deslizador de temperatura de color que puede ser muy interesante para ajustar nuestras luces usando este parámetro que nos es mucho más afín. Vamos a hacer, por ejemplo, que la luz de la cocina, esta también sea un poquito más anaranjada para que sea un poco más interesante. Las luces exteriores quizás también las podemos hacer un poquito más anaranjadas. Aquí, si os fijáis, tenéis también acceso rápido a los últimos ajustes que hayamos hecho, lo cual también es muy útil para hacer cambios rápidos, para poder pues copiar settings de un parámetro a otro. Imaginaros, por ejemplo, que esta me gusta, digo, bueno, pues esta iluminación me gusta, tal vez puedo venir aquí, añadir un control de, por ejemplo, White Balance. Acordaros que White Balance también es una de las opciones que tenemos disponibles y podríamos, por ejemplo, virar todo hacia naranjas, virar todavía más el cielo hacia estos tonos más azulados y quizás podemos ahora volver a nuestro Lightmix y por lo tanto exagerar aún más el color de estas luces para introducir mayor contraste de color, etcétera. Como veis, ya tenemos una libertad muy amplia, pero en postproducción. Vamos a salvar también esta corrección que hemos hecho y le vamos a llamar a esto, por ejemplo, noche 01, ¿no? Podemos ahora, por ejemplo, volver al principio, ¿no? Reseteamos todo y nos quedamos otra vez con todas las luces encendidas. Y podemos, por ejemplo, decir voy a hacer un día nublado, ¿no? Un día nublado, la característica que va a tener el cielo es que no va a tener una luz muy marcada, va a ser muy homogénea y ahora tendremos que ir ajustándolas una por una, ¿no? Tendremos que venir aquí, por ejemplo, y vamos a irlas bajando. Quizá las voy a activar una por una porque veo que tienen mucha intensidad. Vamos a venir aquí y las vamos a ir configurando una por una. Y ahora lo que podríamos hacer aquí, pues en nuestro White Balance, un poco al contrario, podríamos tirar hacia los tonos amarillentos, por ejemplo, y vamos a ver qué tenemos aquí, ¿no? La planta 1, tenemos aquí este dormitorio, vamos a hacerla mucho más sutil esta luz, una cosa así.
y le vamos a poner una temperatura de color mucho más anaranjada. ¿Veis? Ahora ya tenemos muchísimo control sobre lo que vamos haciendo en nuestro proyecto. Podemos bajar esta también. Vamos a seleccionar, por ejemplo, qué sé yo, 3000 y pico de temperatura de color. Recordad que podéis utilizar estos deslizadores que tenemos aquí si queremos copiar o tener algo similar, por ejemplo. Vamos a poner estas dos iguales y vamos a seguir encendiendo luces. Por ser, por ejemplo, el otro dormitorio, le podemos también poner algo así como 0,2 y nuevamente podemos utilizar la misma temperatura de color, ¿veis? Y hemos definido aquí una capa de luces en la parte de abajo. La entrada tal vez la podemos encender, la voy a dejar en blanco, me parece que queda bien en blanco. Este pasillo no se ve, es un pasillo que está al otro lado del proyecto, así que no nos hace falta. Los autoiluminados, fijaros, son importantes porque en Lightmix no podemos tener autoiluminados que no sean luces. Y si os fijáis, las luces exteriores en este proyecto son autoiluminados. De momento están todos juntos, habría que pensar un poquito más, quizás gracias a Cryptomate o alguna otra máscara, cómo podemos aislar o separar estas capas, pero bueno, de momento están en esta parte de aquí. Vamos a continuar añadiendo, por ejemplo, las luces exteriores, creo que las tenemos aquí en planta 1 exterior. El garaje, por ejemplo, también lo podemos encender. Me gusta así como con ese color más azulado, quizá pues podemos imaginarnos que son otro tipo de luces distintas. Incluso las podemos poner con unos tonos verdosos, ¿no? Una cosa así. Aquí ya podemos, lo que os digo, jugar libremente con nuestros ajustes para conseguir diferentes resultados. Tal vez este verde ha quedado demasiado verdoso. Vamos a ponerlo un poquito más neutral. Podemos bajar un poquito más la intensidad. Estas luces exteriores también las vamos a encender, pero con un poquito menos de intensidad. Y quizás también las ponemos un poquito más anaranjadas. Y ahora vamos con la parte de arriba, ¿no? Pues aquí tenemos la cocina. Vamos a ponerle a la cocina una temperatura de color no tan anaranjada. Y vamos quizás a exagerar un poquito este efecto. Este pasillo, sí, lo podemos dejar encendido también. Y nuevamente venimos aquí, vamos haciendo todos los ajustes. Este lo voy a dejar apagado. Este también lo voy a dejar apagado. Este tampoco tiene mucha contribución. Y quizá podemos, por ejemplo, aquí hacer una cosa como esta. Vamos a subirle un poquito la intensidad a esta luz, que es la luz del salón, y la vamos a poner todavía más anaranjada. Y podríamos ya afinar un poquito más, ajustando que el cielo tenga quizás un poquito menos de intensidad, y si queremos que el cielo sea un poquito más neutral, pues podemos hacer una cosa un poco más dramática, más o menos. Como veis, es muy interesante tener todas estas opciones en postproducción, pero hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta para que Lightmix funcione correctamente. Vamos a salvarlo y a este le vamos a llamar nublado. Y ahora fijaros, es muy sencillo. Si venimos aquí y cargamos uno de estos presets, por ejemplo, el de luz día, lo que ocurre es que automáticamente todas las capas se configuran para representarnos esta luz día y nosotros, por lo tanto, podemos alterar muy rápidamente entre diferentes looks que hayamos creado previamente, quizá para hacer comparaciones, para ver cuál nos gusta más, para probar ideas que quizá no sabemos todavía si van a funcionar o no. Como veis, es una herramienta extremadamente interesante. Ahora mismo estamos haciendo el render interactivo, pero si ya hubiéramos terminado de hacer nuestro render, voy a pararlo para simular que hemos terminado el render. Fijaros que se nos habilita esta nueva opción de aquí, para mandar esta configuración a las luces de la escena. Si yo ahora mando esto a las luces de la escena, lo que va a pasar es que esas luces van a quedar configuradas con esta intensidad y estos colores. Esto puede ser interesante de cara a el render final. Si queremos, ok, esta va a ser la que me ha gustado, esta va a ser mi render final, pues le damos aquí a mandar a la escena y ya podríamos renderizar sin la necesidad de utilizar Lightmix. El inconveniente, evidentemente, es que probablemente vamos a introducir en estas luces parámetros raros y si luego queremos volver atrás puede ser complicado. Pero bueno, nos podemos salvar un preset neutral sin haber tocado absolutamente nada y ese también lo podríamos asignar como valores de la escena. Como veis, Lightmix es una herramienta súper interesante que nos abre un nuevo universo de posibilidades en V-Ray. Y espero que con este tutorial hayáis aprendido un poquito mejor cómo se utiliza, sus pros y sus contras y cómo sacarle el máximo partido en vuestros proyectos.
Como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Si es así, me encantaría que os suscribierais a este canal y que se lo recomendarais a otras personas que penséis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.